Estamos cubriendo la campaña en las catalanas rumbo al 14 de febrero, que no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos lo que está pasando y lo que tienen que sufrir los dirigentes de Vox cada vez que tienen que ir a dar un meeting y con lo que se tienen que encontrar en algunas partes. En algunas son bien recibidas y en otras no tanto, y hemos visto escenas de violencia pues lamentables. Alguien que lo vivió y lo vio de primera fila es Alberto Terradas, que es el presidente de Vox en Gerona, y a pesar de su juventud, a pesar de tener 24 años, va como candidato a las listas y probablemente, según las encuestas, pues haya muchas posibilidades de que Alberto entre en el Parlamento. Alberto, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo... A ver, tengo que preguntarte, porque insistíais mucho en que, aparte de la violencia, aparte de los radicales, y si nos puedes contar quiénes son, también insistíais muchos en que había menas. O sea, extranjeros tutelados. Cuéntanos un poco cómo se puede dar ese mix. Ya hace muchos años que los catalanes hemos ido perdiendo la libertad, se nos ha señalado, se nos ha dicho que no éramos buenos catalanes, que no teníamos derecho a estar aquí. Y estas elecciones lo que hemos visto es cómo la Generalitat de Cataluña, desde sus propias cuentas oficiales, desde la propia Generalitat, llamaba a estos terroristas callejeros a atentar contra los actos de Vox para que nosotros no podamos expresarnos, no podamos ejecutar una campaña en condiciones normales donde se puedan expresar nuestras ideas y donde las personas interesadas puedan acercarse y saber qué es lo que propone esta alternativa aquí en Cataluña. Además de los miembros de partidos como la CUP, como Esquerra Republicana, que han venido día sí día también a los actos a acosarnos, a rodearnos, a agredirnos, a tirarnos piedras. También había esos menas, ¿no? Esos menores o no tan menores extranjeros que han venido a agredirnos, han venido a sumarse, a hacernos daño, a tirarnos piedras. Recordemos que estas personas están actualmente cobrando casi 700 euros de la Generalitat de Cataluña, mientras nuestros autónomos no han recibido prácticamente ninguna ayuda para tirar adelante después de todos esos confinamientos del coronavirus, ¿no? Es cierto, ellos durante unos años la Generalitat le paga 700 euros. Eso no pasa en ningún otro lugar de España, ¿no? A los otros jóvenes como yo, que tenemos que esforzarnos, que para emanciparnos lo que tenemos que hacer es trabajar, es tirar adelante, se nos pone todo impedimentos. En Cataluña tenemos también los impuestos, algunos de los impuestos más altos de toda España. Y para nosotros, para los jóvenes que queremos tirar adelante, que queremos prosperar, los trabajadores que quieren tirar adelante, son todo dificultades. Por otra parte, la Generalitat de Cataluña lo que ha estado haciendo con el apoyo del socialismo es impulsar unas medidas multiculturales que no. La Generalitat de Cataluña no está apostando por nuestros jóvenes. Tenemos unas tasas de paro altísimas, cercanas al 40% aquí en Cataluña. Y por otro lado, sí que están financiando esas políticas multiculturales, fomentar que entre la entrada ilegal de personas, en este caso de estos menores, ¿no? Que donde tendrían que estar, porque creo que cualquier menor de edad donde tiene que estar es con su familia, una familia que le enseñe, que le eduque, que le tire adelante y no delinquiendo en las calles de Cataluña. Hemos visto el ejemplo de Mataró, donde hay tantísimos menas que corresponden a un 0,3% de la población, sin embargo, ocupan más de un 90% de las denuncias en ese municipio. Los barrios donde tienen centros de menas, la convivencia ha quebrado. Hay ¿Cuáles son las zonas calientes, Alberto? Las calles. ¿Cuáles dirías que son las zonas más calientes en este momento? Por ejemplo, Sall es aquí en Gerona, uno de los municipios que tiene unas tasas de inmigración más altas, que están cerca de pasando el 40%, eso hablando de inmigración legal, porque después nos encontramos con todos los casos de inmigración ilegal y hemos visto cómo Sall se ha convertido en un auténtico estercolero multicultural, donde la convivencia ha quebrado, donde tantos vecinos que llevaban años trabajando para pagarse una vivienda han tenido que irse, han tenido que abandonar sus casas, han tenido que abandonar los barrios donde han crecido, porque se veían superados por la violencia, los atracos estaban a la orden del día, han habido violaciones, es una situación verdaderamente desagradable y frente a eso lo que proponemos es que todas esas personas que han entrado de forma ilegal y violenta
a Cataluña o a España, lo que tienen que hacer es ser expulsadas, es ser deportadas. También aquellas personas que, aunque hayan entrado de forma legal, hayan venido aquí a delinquir, también deben ser expulsadas. Pero esas personas que sí, que han entrado con voluntad de integrarse, con voluntad de trabajar, con voluntad de prosperar, de formar una familia y de integrarse, esas personas las vamos a abrazar como un español más. Bueno, ¿cómo hasta ahora, cómo estáis viendo la campaña? Porque por un lado hay mucho interés en saber qué puede pasar entre Vox y el Partido Popular. Mucha gente, por lo que lo que nos dicen es que el sorpaso está ya prácticamente hecho. Y nos comentan, gente de izquierdas, nos comenta con mucha sorpresa que mucha gente, que vais a recibir mucho voto de todos lados, pero incluso también voto que antes podía haber ido a la centroizquierda o a la izquierda. ¿Qué análisis hacéis de todo eso? ¿A qué responde todo eso? Vox es una alternativa novedosa aquí en Cataluña, una alternativa que viene a poner en el centro las necesidades reales que tienen los españoles, que hemos visto durante tantos años como desde el separatismo, el socialismo, han dilapidado miles y miles de euros, millones de euros que se podían haber destinado en aquellas cosas más necesarias. Se podía haber invertido más en sanidad, se podía haber invertido más en educación. Recordemos que muchos alumnos catalanes tienen que estudiar a diario dentro de como unos contenedores, ¿no? Que ni siquiera se ha invertido dinero suficiente para hacer unos colegios como Dios manda. El dinero se ha preferido gastar en tertulianos, han preferido pagar a Pilar Rahola día sí, día también, en vez de invertir en eso, invertir en sanidad, invertir en educación. Una educación que, por otra parte, creemos que tiene que ser libre, que tienen que ser los padres quienes elijan la educación que quieren para sus hijos y que no sea ni las élites separatistas ni los socialistas los que le digan cómo tienen que pensar sus hijos, qué tipo de educación tienen que recibir. Pero no me has respondido. ¿A qué se debe que gente de izquierdas en este momento diga, bueno, vamos, al final Vox es la alternativa a todo este desastre? Se debe a que nosotros estamos hablando de lo que les preocupa a estas personas, ¿no? De la inseguridad manifiesta en sus barrios, mientras los partidos de izquierda pues lo que han preferido es seguir trayendo a España inmigración ilegal, seguir fomentando todo ese tráfico de seres humanos, mientras nosotros lo que estamos hablando es de seguridad, lo que estamos hablando es de empleos seguros y de empleos estables. Lo que queremos es reactivar la economía que tan dañada se ha visto por esta gestión de la Generalitat de Cataluña, que han obligado a quebrar, a cerrar a tantísimas empresas sin darles prácticamente ningún tipo de ayuda. Esas personas se dan cuenta y nos lo decían estos días. Venía Mari el otro día en Rosas y me decía que se sentía totalmente defraudada por el Partido Socialista, un partido al que había votado durante tantos años y que ahora se estaba planteando dar un paso al frente y votar a Vox. Y eso nos lo estamos encontrando a diario. Son tantísimas personas que han encontrado en Vox esa alternativa que habla de sus problemas reales, que habla en su misma lengua. Alberto, ¿cómo es tu historia personal? ¿Cómo entras en política? Porque me imagino que a tu edad muchísimos jóvenes ya están enrolados en el independentismo porque los fichan muy, muy jovencitos. ¿Cómo fue que tú no elegiste otro camino? No, precisamente por ese sistema educativo, ¿no? Que pretende decirte cómo tienes que pensar, qué tienes que decir. Yo ya de joven, con tantísimas otras personas, decidimos rebelarnos ante todo eso y lo que encontramos en Vox pues fue esa oportunidad de devolver la libertad a los estudiantes, devolver la libertad a las familias y hablar de esas preocupaciones que tenemos en el día a día, ¿no? Nosotros no estamos por una república independiente, creemos que esto es un proyecto totalmente fallido al que tenemos que cerrar página de una vez y tirar adelante. Y hablar pues precisamente de esto, y Vox es lo que viene a hacer. Nos presentamos este 14 de febrero para hablar de los problemas reales de los catalanes y cada vez se están sumando más y más personas y se está despertando más ilusión aquí en Gerona y en toda Cataluña. Cuéntame, yo cada vez veo más jóvenes, tienes la organización Sacabat en las universidades, pero hay otras también que están luchando por sus derechos. Es decir que, de alguna manera, no sois cuatro gatos, es decir, sois muchos y hacéis mucho ruido, ¿no? Somos cuatro gatos, somos una mayoría que durante muchos años ha estado silenciada por esa minoría totalitaria y sectaria que nos decía que si no somos buenos catalanes, que si somos colonos, que si tenemos que irnos de aquí, que si nuestro discurso
no tiene cabida en Cataluña. Eso se estaba diciendo ayer mismo en el debate electoral donde participó nuestro candidato Ignacio Garriga, ¿no? Que se decía que no todas las opiniones eran respetables y donde desde las propias instituciones catalanas y desde muchos medios de comunicación pues se ha llamado a ese ataque directo contra Vox, que lo hemos estado viendo en qué se traduce. Lo que dicen los tertulianos desde sus sillas, bien pagados por la Generalitat de Cataluña, eso se traduce en agresiones, se traduce en violencia en las calles que tenemos que sufrir nosotros, pero que también sufren miles de catalanes día a día desde su vida cotidiana, ¿no? Desde su vida anónima. ¿Os sentiste desprotegidos estos días? Hemos visto a Santiago Abascal encarándose con los mozos, exigiendo responsabilidades. Tenéis claro que esto es algo organizado, no es algo espontáneo y que está teledirigido políticamente, ¿no? Por supuesto, sabemos que la gran mayoría de los Mossos son personas ejemplares, son profesionales ejemplares a quienes mandamos todo nuestro apoyo y nuestra protección, porque también queremos proteger a todos esos agentes que nos tienen que proteger a nosotros, ¿no? Frente a las ocupaciones y frente a tantos momentos donde están desprotegidos. Pero en estos momentos lo que hemos visto es que ellos estaban cumpliendo órdenes directas de la Consellería de Interior de la Generalitat de Cataluña, que decía que no disolvieran esas masas que venían a agredirnos, que se tenían que quedar ahí y que podían atacarnos a nosotros. Eso es lo que hemos venido a ponerle freno. Y eso es lo que Santiago Abascal le decía al jefe del dispositivo en Sal. Ustedes, que están pagados por todos los españoles, por todos los catalanes, lo que tienen que hacer es proteger a los catalanes, no cumplir esas órdenes ilegales de un gobierno golpista, de un gobierno en plena rebeldía. Los Mossos están para protegernos y nosotros, cuando estemos en las instituciones, también vamos a proteger a aquellos que nos han de proteger a nosotros. ¿Dónde fue el momento más difícil en esta campaña? Hemos visto momentos muy complicados, hemos visto la batalla campal de Vic, que muchos medios de comunicación decía que simplemente había tensión. Pues no, ahí no había tensión, ahí había violencia, ahí había persecución, ahí podían haber muertos, podían haber habido muertos, ¿no? Porque esas personas que tenemos al otro lado están llenas de odio y dispuestos a cualquier cosa. Por eso es importante que desde las instituciones, desde los medios de comunicación, no se llegue a ese señalamiento, porque ese señalamiento que hacen los políticos, que ha hecho el separatismo desde las instituciones, se traduce en eso, en violencia y en ataques contra nosotros. También los vimos en Sal, donde se nos lanzaron huevos, se nos lanzaron piedras, se nos lanzaron tomates y todo tipo de objetos, y también esta mañana que hemos estado en Olot. Pero al otro lado de esos totalitarios, de esa gente violenta, de esos menas y inmigrantes ilegales que estaban al otro lado del cordón policial, por el otro lado lo que habían eran familias humildes, trabajadores, familias de todo tipo. Algunos venían del Partido Socialista, otros venían del Partido Popular. Otros no habían votado nunca y lo que veían en Vox pues, era esa alternativa y están ilusionados con este nuevo proyecto y estoy seguro que lo demostraremos este 14 de febrero. O sea que el rival, ¿cuál es? ¿La abstención? ¿Eso es el mayor miedo? El rival son los separatistas, es el socialismo, es todos esos grupos que se han puesto de espaldas a los catalanes, que han preferido mirar por sus propios intereses y no han mirado por el bien común de Cataluña. Tantos años de separatismo, tantos años de enfrentamiento social, lo que ha llevado es a una fuga de empresas, a que muchas personas pierdan trabajo, muchas familias divididas, muchas familias que ya no se sientan juntas en la mesa. Nos ha llevado también a esa inseguridad en las calles. Entonces, este es nuestro rival y los que están con nosotros pues son esas personas que quieren trabajar y que quieren tirar adelante. Le deseamos muchísima suerte para el 14F. Pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Bueno.